Capítulo 23. Hola a todos y prepárense para este capítulo. Este capítulo será el final no solo de la pelea contra Cocabiel, sino también del arco de Excalibur. Sé que puede parecer un poco apresurado, pero pensé que sería un buen momento. En realidad, tengo mucho planeado para esto y había muchas cosas que quería incluir en este capítulo en las que había estado pensando durante un tiempo. Disfrútenlo. Este capítulo también tendrá algunas cosas adicionales que decidí incluir porque siento que serán una buena adición al contacto de la historia y ayudarán a que las cosas avancen a un ritmo agradable. Descargo de responsabilidad. Lo siguiente es una parodia sin fines de lucro creada por fans. XCholdeXD, XCholdeXD New, XCholdeXD Born, XCholdeXD y XCholdeXD Ero son propiedad de Funimation, Fusimi Shogo, TNK, Pasión de Eiichi e Ishibumi. Por favor, apoyen el lanzamiento oficial. Shirou discurso regular. Pensamientos de Shirou. Nombres de los ataques de Dragon Shot. Shirou, palabras dichas anteriormente. Shirou. Discurso gritado. Bright Dragon hablando. Final Clash. Oscuridad y luz. Las cosas ahora han dado un giro que algunos podrían llamar lo peor. Shirou había tomado la delantera y estaba dominando a Cocabiel. Pero antes de que pudiera terminarlo, Cocabiel había revelado el hecho impactante de que el linaje de Shirou y Mika era el de Shiro Amakusa Tokisada, un ser poderoso del pasado, y que Shirou era un recipiente que transportaba su alma oscura persistente. Continuó con eso revelando la muerte de Dios. Sin embargo, antes de que alguien pudiera comprender por completo la situación, algo le sucedió a Shirou. Después de ser tragado por una tormenta de oscuridad, el alma persistente de Shiro Amakusa se reveló, habiendo tomado el control del cuerpo de Shirou y ahora de pie en el campo de batalla envuelto en sombras. Todos detrás de él solo podían mirar con sorpresa y horror lo que había sucedido. Mientras que Cocabiel solo parecía entretenido. Asia todavía estaba inconsciente, por lo que no podía reaccionar. Nunca imaginé que me tomaría tantos siglos despertar de nuevo, dijo Shiro Amakusa, mirando sus manos para comprender completamente su forma y su entorno. Pero aún así, esto es bueno. Este recipiente actual es mucho más fuerte de lo que esperaba. Oye, tú. Gritó una voz, haciéndole darse la vuelta. Era la voz de Mika. ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué has hecho con él? Gritó Mika con una mezcla de ira y miedo. Reproducir Ost, Xenosaga, tema Albedo. Una vez que se giró para mirarla, Mika sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Su hermano era su roca, lo que siempre la ayudaba a superar cualquier tipo de lucha y la hacía sentir segura, incluso en un campo de batalla. Pero ahora había sido reemplazado por algo que tenía su rostro pero era una persona diferente, lo que la aterrorizaba. Especialmente sus ojos. Los ojos de Shirou eran cálidos y cariñosos cada vez que los veía, pero los ojos que veía ahora eran tan fríos como el hielo y estaban llenos de oscuridad. Ah, tú eres Mika. Shiro Amakusa se dirigió a ella con su mismo tono sin emociones. Fue como si no respondiera al arrebato de Mika o no le importara su preocupación por Shirou. Mika instintivamente dio un paso atrás cuando habló. ¿Cómo sabes mi nombre? Aunque he estado inactivo, todavía pude procesar información de mi recipiente hasta cierto punto, respondió Shiro Amakusa, sorprendiendo a los demás. Eres la hermana menor de mi recipiente actual y la segunda hija de mi anterior. Luego miró al grupo Uremori. Y todos ustedes son miembros de la nobleza a la que pertenece. Nunca imaginé que uno de mis recipientes se convertiría en un demonio. Pero supongo que es irrelevante en el gran esquema de las cosas. Nadie sabía cómo reaccionar ante todo esto. Parecía que aún no lo habían asimilado del todo. Y, sin embargo, tenían algo de miedo de lo que iba a pasar ahora y de las intenciones que podría tener ese enigmático ser que tenían delante. También les parecía un poco extraño que tuvieran miedo de alguien que, técnicamente, era Shirou, pero no se podía evitar. Ahora, Rias dio un paso adelante. Aún así, no respondiste a su pregunta. Habló, sin dejarse intimidar. ¿Qué le has hecho a Shirou? No le he hecho nada. Ahora mismo, la conciencia de mi actual recipiente está atrapada en lo más profundo de su mente, tal como lo estaba yo, explicó Shiro Amakusa. Puedes pensar en ello como si fuéramos como el sol y la luna. Cuando uno desaparece, aparece el otro y, como tal, hemos intercambiado posiciones. Cuando su mente vaciló, tomé el control de este cuerpo. No, eso no puede ser, lo negó Rias, negándose a creerlo. No hay forma de que nuestro Shirou permita que alguien más tome control de él.
Su voluntad y su mente son demasiado fuertes para eso. Tiene razón, convino Ren. La fortaleza mental de Shirou es lo suficientemente fuerte como para soportar lo que la mayoría de la gente ni siquiera podría soñar. Es casi inquebrantable, dijo con certeza. No hay forma de que su mente pudiera haber sido tan vulnerable como para dejarte tomar el control. Lo que ambos están diciendo es correcto en este caso. Su fuerza de voluntad es digna de elogio, admitió Shiro Amakusa antes de negar con la cabeza. Pero tenía otras formas de liberarme. La verdad es que lo que me impidió tomar el control de este recipiente en el pasado fue que estaba sellado, lo que hacía que tomar el control fuera casi imposible. Pero con el tiempo, pude debilitar gradualmente ese sello. ¿Debilitar el sello? Preguntó Rías con los ojos muy abiertos. ¿Pero cómo? Prestándole mi poder, respondió Shiro Amakusa, sorprendiendo a todos. Dudo que alguno de ustedes lo haya notado, pero durante muchas de sus batallas más feroces, cuando estaban llegando a su conclusión, inconscientemente pidió un poder mayor del que tenía actualmente, y por eso le di el mío. Siempre que invocaba mi poder, el sello se debilitaba, y cuanto más fuerte se volvía, más poder mío recibía. Lo que Shiro Amakusa estaba diciendo era de hecho cierto. Desde cuando Shirou luchó por primera vez contra Reinare, los tres ángeles caídos después de que Asia fuera capturada, y su batalla final con Raiser. Todas esas veces antes del golpe final, Shirou se sentía temporalmente más fuerte. Y sus ojos y aura cambiaron para coincidir con los de Shiro Amakusa. Aunque Shirou era el único consciente de estos hechos, nunca supo por qué. Como ninguno de los demás sabía nada de esto, todos estaban en shock. Me pregunté si esto podría ser cierto y, de ser así, ¿cuántas veces había sucedido? Sin embargo, les hizo darse cuenta de un hecho que recién ahora habían asimilado, y es que en sus peleas más difíciles, Shirou peleaba con todo su poder y, sin embargo, ellos nunca estaban cerca. Eso dolió. Después de prestarle suficiente de mi poder, el sello se había debilitado a tal grado que todo lo que se necesitó fue un empujón final para que yo reviviera, continuó Shiro Amakusa, sin importarle notar sus expresiones. Las revelaciones que recibió hoy sacudieron su corazón lo suficiente como para que yo destruyera por completo el sello, y sin perder mi oportunidad, reclamé este recipiente. Y ahora este cuerpo es mío. Espera, entonces ¿qué pasará con Shirou-kun? Preguntó Kiba con preocupación. Este cuerpo ahora es mío. Su conciencia está siendo consumida por mi oscuridad mientras hablamos, explicó Shiro Amakusa. A su debido tiempo, será completamente absorbido por la oscuridad, y cuando eso suceda, su conciencia dejará de existir por completo, para nunca regresar. Si alguien no estaba sorprendido antes, lo estuvo después de escuchar eso. No, estás diciendo que Shirou, Rías no se atrevió a decirlo. Morirás. Akeno terminó la frase con renuencia. Música apagada. Supongo que puedes pensar en ello como la muerte, respondió Shiro Amakusa. De cualquier manera, desaparecerá sin entrar en trance. No puedes. Gritó Rías desafiante. Pero se detuvo cuando vio a Mika dar un paso adelante. Libéralo, por favor. Suplicó Mika con una mirada llena de desesperación. Si no lo haces, entonces Ine y yo, empezó a temblar como una hoja al viento. Los demás la miraron con simpatía. Era duro verla así. Era casi lastimoso, pero no sorprendente. Después de todo, sabían que todo su estado mental giraba en torno a su hermano mayor, y ahora, sin él cerca para centrarse en ella, se deshacía como un hilo en un uso. En ese momento, estaban en parte contentos de que Asia todavía estuviera inconsciente, considerando que probablemente tendría la misma reacción, y no querían verla soportar este dolor también. Shiro Amakusa los miró brevemente antes de responder. Me niego, decidió de inmediato, sin dudarlo. A pesar de lo mucho que significa para todos ustedes, he esperado cientos de años para resucitar. Y sería una tontería volver a encerrarme simplemente por los caprichos de los demás. No voy a esperar más. Lo que estaba diciendo tenía sentido desde su perspectiva. Esto era algo que había estado esperando durante 400 años, y los demás no son diferentes a extraños para él, por lo que no tiene obligación de hacer lo que dicen. Sin embargo, al mismo tiempo, era como si no le importara en lo más mínimo cómo los afectara verlo desde su perspectiva. En ese momento, Mika dejó de temblar y dio un paso adelante. Como siempre, después del dolor llega la rabia.
Era como si toda su desesperación hubiera pasado de ser la de una niña desesperada y llena de miedo, a ser la de un animal acorralado en la naturaleza que atacaría incluso si lo mataran en el proceso. Su poder mágico estalló. Entonces, si no me lo devuelves, el tono de Mika era frío e implacable, te obligaré a salir de él. Mika, no. Dijo Rías, preocupada por no estar pensando con claridad. Por supuesto, no era así. Antes de que ella o cualquier otra persona pudieran hacer algo, Ren se interpuso frente a ella y la detuvo. Quítate de mi camino, Ren. Exigió Mika. Tengo que hacer esto. Ren parecía permanecer tranquilo. ¿Hacer qué exactamente? Preguntó. Incluso si pelearas con él, no tienes idea de si eso traerá de vuelta a Shirou, e incluso si lo hiciera, podrías atreverte a atacar con toda tu fuerza, sabiendo que podrías arriesgarte a destruir el cuerpo de Shirou. Mika se detuvo y procesó sus palabras, luego miró hacia abajo y tembló de frustración. Sabía que tenía razón, el hecho era que todavía era el cuerpo de Shirou y la idea de atacarlo sin ninguna garantía era impensable para ella. Pero no sabía qué más hacer. Ren le puso una mano en el hombro. Mira, sé cómo te sientes y, personalmente, yo también quiero hacer algo, dijo con suavidad. Pero no podemos perder la cabeza. Además de eso, todavía tenemos que lidiar con Cocabiel y salvar la ciudad. Pensaremos en un plan cuando tengamos más tiempo y una idea clara. Eso es lo que Shirou querría. Las cosas que Ren estaba diciendo eran la pura verdad. Conocía a Shirou desde hacía suficiente tiempo como para saber que priorizaría derrotar al enemigo por sobre su bienestar y cómo lidiaría con esta situación sin ceder ante la presión. Mika lo entendió y se calmó un poco después de dar un paso atrás, todavía estaba extremadamente preocupada pero también sabía que no podía darse el lujo de desmoronarse ahora. Rías, quien vio su intercambio, se sorprendió de cómo Ren pudo llegar a Mika de una manera que siempre pensó que solo Shirou era capaz de hacer, y ahora se dio cuenta de que después de Shirou, en quien más confiaba probablemente era Ren. Creo que todos tienen una idea equivocada sobre mí, dijo Shiro Amakusa, llamando su atención. Si bien es cierto que no tengo la intención de devolver este recipiente, no soy su enemigo. Tampoco tengo ninguna intención de luchar contra ustedes. ¿No es así? Preguntó Akeno, ahora confundida. Entonces, ¿cuáles son tus intenciones? Para resolver algunos asuntos pendientes en otro momento, por ahora, sin embargo. Shiro Amakusa se apartó de ellos, miró a Cocabiel y lo señaló. Cocabiel, planeo que seas el primero al que destruya. Después de decir eso, Shiro Amakusa comenzó a marchar hacia el líder de los ángeles caídos, quien no había hecho nada más que observar este intercambio en silencio e interés. Ahora parecía entusiasmado con la idea de luchar. En comparación, el resto del grupo Gremori lo vio irse, preguntándose qué deberían hacer en esta situación o si había algo que pudieran hacer. Bueno, eso me llevó un tiempo. Me estaba aburriendo de esperar, Cocabiel tenía un tono burlón en su voz. Ahora las cosas se han vuelto más interesantes de lo que esperaba. Disfruta de esa naturaleza despreocupada mientras puedas, le advirtió Shiro Amakusa, sin sentir ninguna preocupación. Porque cuando esto termine, te hundirás en un abismo interminable de desesperación. Kiba se acercó a Rías. Jefe, ¿qué sugiere que hagamos ahora? Preguntó en voz baja. Por ahora, observemos, dijo Rías, sin apartar la vista de los dos. Si tenemos suerte y logra derrotar a Cocabiel, tendremos la oportunidad de salvar a Shirou. Kiba podía notar por su tono y expresión que Rías también se sentía desesperada. Pero no podía culparla, considerando que él no era diferente. Kiba no podía dejar de agarrar su espada y miró a los dos a punto de pelear. Finalmente había superado su pasado y podía seguir adelante. Shirou era la razón de eso. No podía soportar la idea de que desapareciera después de todo lo que había sucedido. Shirou-kun, no puedes morir, pensó Kiba. No antes de que tuviera la oportunidad de agradecerte. De regreso a los dos que estaban a punto de pelear, Cocabiel aumentó su aura sagrada y fue rodeado por una luz de color amarillo oscuro que cubrió su cuerpo. Envió un escalofrío por las espinas de cada demonio cercano. Mientras que el aura de Shiro Amakusa era completamente diferente, su aura se encendió y dejó escapar un aura negra pura que rodeó su cuerpo como una línea exterior. Sin embargo, verla hizo que Cocabiel sonriera. Ahí está, el famoso poder de la oscuridad que solo tú posees. Es por eso que tus enemigos te llamaron la sombra que se proyecta sobre Japón, dijo Cocabiel, refiriéndose a su aura.
Esta es realmente una oportunidad única. En lugar de simplemente luchar contra un descendiente, puedo luchar contra ti personalmente. Shiro Amakusa parecía divertido por esas palabras. HMPH, será mejor que tengas cuidado con lo que consideras una oportunidad. Reproducir banda sonora, Pantera, 10S, al decir esas palabras, dejó escapar un fuerte rugido hacia arriba como si lo estuviera dirigiendo hacia los cielos. Esto hizo que su aura se arremolinara y ondeara alrededor de su cuerpo salvajemente. Entonces el poder de la oscuridad irradió a su alrededor y se hizo cada vez más grande hasta que explotó y comenzó a elevarse hacia arriba como un pilar de oscuridad concentrado a su alrededor. Todos podían sentirlo. No se sentía como poder demoníaco, sino más bien pura hostilidad y odio. La emoción era tan fuerte que se podía sentir. Y les dio escalofríos. Su poder, incluso sin el bostegear, superó lenta pero seguramente el nivel de un satán. Entonces, en ese instante, antes de que Kokabiel pudiera dar un paso hacia adelante, Shiro Amakusa desapareció y luego reapareció justo frente a él con velocidades que superaban la velocidad máxima de Shirou. Shiro Amakusa rápidamente le dio un fuerte puñetazo en la cara a Kokabiel, lo que le provocó una hemorragia nasal. Mientras estaba aturdido, tambaleándose por el dolor, Shiro Amakusa lo golpeó con un doble hacha en el estómago, lo que hizo que Kokabiel tosiera sangre. Kokabiel apretó los dientes e invocó una espada de luz, que utilizó para cortar hacia abajo a Shiro Amakusa. Pero este rápidamente la esquivó y saltó hacia atrás para ganar distancia. Kokabiel notó su acción y sonrió. Ya veo. Como te has apoderado del cuerpo de un demonio, compartes la misma debilidad, dedujo. Así que la luz es venenosa para ti. ¿Qué importa eso? Preguntó Shiro Amakusa, despreocupado. No habría ninguna diferencia si no puedes golpearme, al igual que no pudiste golpear a Minabe cuando él luchó contigo. Kokabiel frunció el ceño, quería desestimar esa afirmación pero no podía decir exactamente que no era verdad, así que no dijo nada. En contraste, Shiro Amakusa miró por encima de sus brazos y el resto de su cuerpo después de asestar esos ataques. Este nuevo cuerpo es bastante bueno, dijo admirado, cerrando los puños. Sí, fuerte y bien formado. Es casi igual a mi cuerpo original. Debería acostumbrarme a esto pronto. Ya casi puedo extraer todo mi poder. Ahora, sacó a Dirnuin de su vaina. Aunque la espada no brillaba, ni se encendía con llamas. A pesar de que tomó el cuerpo de Shirou, no podía usar el bostegear, por lo que Dirnuin no lo reconoció como su portador. Por lo tanto, no podía usar su poder. Pero Shiro Amakusa tenía otra opción. Extendió su aura sobre la espada y la cubrió con oscuridad. Todos los que la observaban se quedaron atónitos. La hoja de un blanco puro y la empuñadura y el pomo de color rojo oscuro de Dirnuin ahora eran tan negros como un cielo nocturno sin estrellas. Dirnuin siempre había sido una espada sagrada, e incluso los demonios podían entender lo asombrosa que era. Su esencia era sagrada, radiante y sagrada. Pero ahora se sentía completamente diferente. La espada ya no se sentía como una espada sagrada. Era oscura y distorsionada. Ahora era un instrumento de muerte. Shiro Amakusa miró la espada como si la estuviera inspeccionando. No es tan buena como mi vieja espada, pero servirá. Shiro Amakusa agarró la empuñadura y blandió la espada hacia Kokabiel, lo que creó un oscuro corte volador que se dirigía hacia el ángel caído a gran velocidad. Kokabiel extendió sus alas y voló hacia arriba para esquivarlo. Pero Shiro Amakusa anticipó esa acción y apuntó su mano libre hacia Kokabiel. De repente, chispas de relámpago tan negras como su aura se reunieron en la palma de su mano. Día de juzgador. ¡Corre! Un gran rayo negro salió disparado de su brazo y golpeó a Kokabiel. Casi parecía una versión alterada del trueno del dragón de Shirou, pero este rayo era más grande que los que Shirou usa normalmente. Y era mucho más fuerte. Al igual que con Akino, Kokabiel intentó envolver sus alas alrededor de sí mismo para defenderse, pero esta vez, eso no ofreció defensa, y fue golpeado por toda la fuerza del ataque. Todas las células de su cuerpo sintieron una fuerte descarga electrónica que lo golpeaba con más dolor que cualquier otra cosa con la que lo hubieran golpeado hoy. ¡Uah! Kokabiel gritó de dolor mientras era alcanzado. Los ojos de Akeno se abrieron con solo mirarlo. Rayo negro. Pronto, el ataque cesó y el cuerpo de Kokabiel tenía algunas quemaduras y salía humo de él. El daño parecía menos doloroso de lo que era.
Cocabiel jadeaba tratando de luchar para soportar el dolor que sentía. Afortunadamente, ser un veterano de la Gran Guerra lo hizo estar más acostumbrado al daño que la mayoría y pudo luchar contra él. Eso no quería decir que no estuviera enojado por eso. ¿Sorprendido? Aunque no puedo usar el Longinus de mi recipiente, todavía tengo acceso a toda su magia y habilidades, explicó Shiro Amakusa, complacido. Debería tener el control total después de un poco de práctica. ¿Eso es lo que crees que es todo esto?, gritó Cocabiel insultado. Luchar contra mí es solo una excusa para practicar el uso de tus poderes. Deberías sentirte honrado, dijo Shiro Amakusa con una sonrisa burlona. La mayoría de las personas mueren después del primer golpe, pero te considero lo suficientemente fuerte como para ser útil para un calentamiento, un privilegio que no muchos tienen. Sus palabras eran tan orgullosas y arrogantes como las de Shiro. Incluso tenía su propia sonrisa burlona. Y como tantos en el pasado que habían visto esa sonrisa burlona, Cocabiel estaba furioso hasta el punto de ebullición. Invocó una gran lanza de luz y cargó contra él como un jabalí enloquecido. Ahora muere, gritó Cocabiel. No te hagas ilusiones. Shiro Amakusa levantó su espada. ¡Qué chiste! Sus dos armas chocaron. La oscuridad y la luz se superpusieron, luchando por dominarse entre sí junto con quienes las sostenían. Pero mientras Cocabiel luchaba por hacer retroceder a Shiro Amakusa, no parecía tener ningún problema para bloquear el intento de ataque de Cocabiel. Era casi como si su falta de lucha fuera otra forma de burlarse de su oponente. Luego empujó su espada hacia adelante y derribó a Cocabiel, seguido de extender sus alas de demonio y volar hacia el cielo. Cocabiel los siguió y comenzaron a luchar en el aire. Cocabiel empuja su lanza a gran velocidad mientras Shiro Amakusa esquiva rápidamente cada golpe. Terminó mientras balanceaba el cuarto Dirnuin y derribaba la lanza. Apuntó a cortar a Cocabiel en el hombro, pero Cocabiel usó su lanza para parar su espada. Cocabiel luego cambió su lanza en una espada e invocó una segunda en la otra. Los dos comenzaron un intercambio violento con enfrentamientos. Cachín. Silbido. Choque. Sonido metálico. Suizo. Baki. Romper. Todo terminó cuando las dos espadas de Cocabiel fueron destruidas después de chocar con Dirnuin. Debido a que su espada tenía más poder que las armas invocadas de Cocabiel, pudieron romperlas después de repetidos golpes. Aprovechando la oportunidad, Shiro Amakusa usó su velocidad para ponerse detrás de Cocabiel y le dio una patada con un hacha en el hombro, lo que lo hizo estrellarse contra el suelo. Después de golpear el suelo, Cocabiel se levantó nuevamente después de un gruñido, y una vez que Shiro Amakusa tocó el suelo, volvió a poner a Dirnuin en su funda. Cocabiel frunció el ceño ante eso. ¿Por qué has envainado tu espada? Oh, ya no lo necesito, respondió casualmente Shiro Amakusa. Ese comentario solo hizo que Cocabiel se enojara más. Extendió ambas manos y le disparó múltiples orbes de energía sagrada, que esquivó mientras corría. Shiro Amakusa se acercó y le dio una patada en las piernas a Cocabiel. Cocabiel voló para evitar caer e intentó cortarlo con otra lanza de luz. Shiro Amakusa se agachó debajo de la lanza y le dio un fuerte golpe en el hígado a Cocabiel. Luego le aplicó un uppercut al mentón, lo encadenó a una patada circular en las costillas y terminó su combo agarrando la muñeca de Cocabiel y usando sus propios brazos como punto de apoyo. Usando toda su fuerza, volteó a Cocabiel hacia atrás, muy alto en el aire antes de estrellarlo contra el suelo de cabeza. En ese momento, todos los que estaban mirando estaban asombrados. Cocabiel era un enemigo increíblemente poderoso contra el cual no podían hacer nada. Sin embargo, ahora Shiro Amakusa lo estaba destrozando por completo como un aficionado. Ni siquiera Shiro podía abrumarlo de esta manera. El hecho es que Cocabiel había sido derribado muchas veces en el transcurso de la pelea sin haber acertado ni un solo golpe. Era casi patético. Silencio. Cocabiel se elevó por los aires y se detuvo cuando se encontraba a unos cuantos pisos de altura. Luego se llevó las manos a la cabeza. Basta. Rugió. Los ojos de Cocabiel eran los ojos de alguien que había perdido el control. Ahora estaba ciego de rabia. Terminaré con esta farsa ahora. Shiro Amakusa. En sus manos, Cocabiel reunió su energía sagrada e invocó una gran lanza de luz. Al agregarle más poder, la lanza se hizo 2 veces más grande. Se hizo más y más grande y más grande.
Cuando finalmente terminó, empequeñeció por completo el tamaño de su portador y era tan grande como un rascacielos, era lo suficientemente grande como para consumir todo el campus y tenía suficiente poder para arrasar la ciudad. Todos los que lo miraban estaban llenos de pánico y desesperación. «Mierda», murmuró Ren en estado de shock. Rías cayó de rodillas y tembló. «No sirve de nada, no podemos detenerlo. Esquivad todo lo que quieran, no podréis sobrevivir si destruyo todo este pueblo», gritó Cocabiel con locura. «Este ataque sagrado eliminará todo rastro de vosotros y de todos los demás. Estáis terminados». «Está loco», comentó Mika mientras apretaba los dientes. Ante esas palabras, Cocabiel arrojó la enorme lanza hacia el suelo, y cayó como una bomba atómica hecha para destruir todo. Shiro Amakusa, sin embargo, no parecía preocupado, solo se quedó allí y sonrió como si estuviera esperando esto. Encendió su poder de la oscuridad y levantó la mano como si estuviera planeando atrapar la lanza mientras susurraba. Tonto. Música apagada, no hubo ninguna explosión como todos esperaban. Más bien, cada persona en el campo de batalla se quedó mirando con los ojos abiertos lo que acababa de suceder. Nadie estaba más estupefacto que el propio Cocabiel, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, o más bien no pudiera creer que fuera una posibilidad. Shiro Amakusa, que no se había movido de donde estaba, tenía su mano extendida, solo que ahora estaba envuelta en oscuridad. Cuando la enorme lanza de luz lo alcanzó, de alguna manera se disipó y se desvaneció en la nada, casi como si se hubiera deconstruido instantáneamente. ¿Pero cómo?, dijo Cocabiel, conmocionado, todavía incapaz de comprender. «No entiendo, ¿qué acaba de pasar?». Shiro Amakusa no pudo contenerse más y comenzó a reír. «Ja ja ja ja, ¿no lo entiendes?». «Por supuesto que no, me encargué de eso». «¿Qué?». «GRRR, ¿de qué estás hablando?», exigió saber Cocabiel. «¿No es obvio? Conocías el poder de la oscuridad, sin embargo, nunca lo has visto personalmente. Por eso, no tenías idea de que tiene el poder de anular por completo la magia de la luz», reveló Shiro Amakusa, sorprendiendo a todos. «Eso es mentira», negó Cocabiel desesperadamente. «Estuviste intentando esquivar mis ataques desesperadamente todo este tiempo». «Un engaño, uno en el que caíste completamente», confesó Shiro Amakusa en tono burlón. «Sacaste la conclusión equivocada y te dejé creerla. Estaba esperando a que usaras tu mejor golpe para poder anularlo. La oscuridad se traga todo. Nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz. Todos lo saben». Los demás quedaron impactados por lo que oían. «¿Puede anular la luz?», preguntó Rías, sin creer que tal cosa fuera posible. «Ese poder puede significar la perdición para cualquier ángel, incluso uno caído», señaló Kiba, desconcertado. «Entonces, durante todo este tiempo, podría haber terminado esta pelea cuando quisiera», se dio cuenta a que no. «Es más que eso», dijo Zenobia, todavía de rodillas mientras usaba su espada como agarre. Comenzó a temblar mientras apretaba los dientes. «¿Significa que esto nunca fue una pelea, todo este tiempo?». Cocabiel solo estuvo bailando en la palma de su mano. Cocabiel había llegado a la misma conclusión, pero temblaba de frustración y seguía negándose a aceptarlo. «Esto no puede ser, ¿cómo pude caer en una trampa tan simple?». «Eso es claramente porque eres un simple tonto», respondió Shiro Amakusa como si estuviera afirmando un hecho. «Si bien es cierto que tienes una enorme cantidad de poder, rara vez piensas, especialmente cuando luchas. Si hubieras dominado un estilo de lucha específico, cualquier tipo de arma o incluso hubieras aprendido los conceptos básicos de la estrategia, podrías haber tenido una oportunidad. Pero en realidad, todo tu poder te hizo arrogante y te convertiste en una parodia de un guerrero cuya única habilidad es invocar una gran cantidad de poder y dispararlo a su enemigo. Cocabiel, eres la encarnación del potencial desperdiciado». Cocabiel apretó los puños y apuntó con la palma a Shiro Amakusa. «Cállate». Cocabiel descendió rápidamente y se paró en el suelo, después de lo cual disparó 3 orbes de luz a Shiro Amakusa con rabia, pero simplemente levantó su mano nuevamente, y todos ellos desaparecieron instantáneamente en la nada después de tocarlo. Cocabiel se quedó boquiabierto ante eso. Shiro Amakusa no había terminado ya que colocó su mano en la empuñadura de su espada. // Reproducir host, Kuroko no Basket, Chikara no Sa, extendido. Antes de que Cocabiel o alguien pudiera reaccionar en la escena, Shiro Amakusa desapareció instantáneamente del lugar donde se encontraba.
Cocabiel abrió mucho los ojos mientras trataba de encontrar desde dónde atacaría, cuando de repente un dolor insoportable resonó en su brazo izquierdo. Miró para ver su brazo izquierdo cayendo al suelo ya que estaba completamente separado de su cuerpo. El sudor goteaba de su rostro mientras cambiaba su atención detrás de él para ver a un tranquilo Shiro Amakusa con sangre goteando de su espada. «Guk», gritó Cocabiel de dolor. «¿Qué pasó?» Ni siquiera pude sentirlo. Eso superó cualquier velocidad que haya visto jamás, pensó Kiba, asombrado. Su velocidad aumentó de repente de nuevo, y viajó tan rápido que ni siquiera mis ojos pudieron seguirlo. Pero una cosa es segura, si no pude verlo, entonces estoy bastante seguro de que los demás, incluido Cocabiel, no tienen idea de lo que acaba de suceder. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó Shiro Amakusa de forma siniestra. He estado jugando contigo todo este tiempo porque no eres rival para mí. Si alguna vez hubiera tenido ganas de matarte, lo habría hecho hace mucho tiempo. Cocabiel se burló, pero pronto se dibujó una sonrisa malvada en su rostro. Podría decirte lo mismo. Luego golpeó su mano contra el suelo. ¡Bah! De repente, el suelo fue golpeado con una gran magnitud y las cosas comenzaron a temblar. El círculo mágico que se creó a partir de las Excaliburs fusionadas se iluminó y comenzó a brillar con la misma luz sagrada que tenía cuando se creó por primera vez. Esto hizo que el suelo temblara porque Cocabiel estaba usando su propio poder para activar a la fuerza el círculo y hacerlo explotar, destruyendo toda la ciudad. ¿Qué está pasando?, preguntó Ren sin entender nada. No han pasado ni 30 minutos. Ja 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 ja. Cocabiel se rió como un loco. Idiotas. Desde el principio, podría haber detonado el círculo y destruido esta ciudad junto con el resto de ustedes. Solo esperé disfrutar de un poco de entretenimiento antes de seguir adelante con mi plan. Luego dirigió su mirada enloquecida a Shiro Amakusa. Este es el poder que poseo. No puedes correr ni esconderte de una explosión de esta magnitud. Aquí es donde mueres. He ganado. Sin embargo, Shiro Amakusa no parecía preocupado en lo más mínimo y reunió más oscuridad en su mano. Parece que todavía no lo entiendes. Al igual que Cocabiel, golpeó el suelo con la mano. Solo para él, su oscuridad golpeó el suelo y se extendió. Se precipitó como agua y comenzó a cubrir todo el campo de batalla, incluido el círculo mágico. Incluso el suelo dejó de temblar. Ahora, arrastrándose por el suelo había una oscuridad que parecía una sombra monstruosa de un negro intenso, similar a un agujero sin fondo. Romper. Luego, después de unos segundos, por su voluntad, la oscuridad se hizo añicos como el cristal y no dejó nada atrás. El suelo quedó intacto. Para sorpresa e incredulidad de Cocabiel, su círculo mágico sagrado que se suponía que destruiría la ciudad había desaparecido, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Te lo dije, la oscuridad se traga todo, incluso la luz, repitió Shiro Amakusa, levantando su mano. Dado que el círculo mágico que usaste estaba hecho del aura de una espada sagrada, no había nada que me impidiera anularlo. El hecho de que te hayas perdido en la locura y no te hayas dado cuenta de que has caído tan bajo casi no puedo soportar verlo, su tono estaba lleno de decepción. Cocabiel empezó a temblar, no de ira esta vez, sino más bien de sorpresa. Era como si todo lo que había construido se estuviera desmoronando. Él, un ángel caído superior que sobrevivió a la Gran Guerra y que estaba registrado en la Biblia, se vio reducido a este estado. Ese círculo mágico era su último recurso, y se demostró que era inútil. Lo único que se reflejaba en sus ojos ahora era confusión. ¿Cómo?, preguntó sin saber qué más decir. Soy alguien que ha sobrevivido a la lucha contra Dios y el Mahou, no lo has hecho. Shiro Amakusa argumentó, llamando su atención. Aunque afirmas haber luchado contra Dios y el Mahou, la verdad es que nunca te has enfrentado a ellos ni una sola vez en batalla, dijo Shiro Amakusa sombríamente, casi con una mueca de desprecio. Debido a que te enfrentaste a las fuerzas más fuertes del cielo y luchaste en el frente contra el inframundo, puedes decir que te enfrentaste a Dios y al Mahou, pero en verdad, eso es solo un tecnicismo. Cualquier soldado de a pie puede hacer la misma afirmación si sobrevivió a las mismas cosas. ¿De verdad crees que habrías sobrevivido a un solo golpe de ellos? No seas tan vanidoso. Estás equivocado. Negó Cocabiel furioso. ¿Tienes idea de quién soy? Soy un ángel caído del más alto nivel, la raza más poderosa del mundo. Gritó, todavía creyendo que esto era un hecho.
Y es por mi mano que comenzará una nueva gran guerra. Shiro Amakusa extendió su mano y le disparó un poco de magia, tirando a Cocabiel al suelo. Claramente no sabes quién eres, especialmente si crees que tú solo vales otra guerra, afirmó Shiro Amakusa, en desacuerdo con él. ¿Por qué crees que Michael y Sirzex solo enviaron a sus subordinados a pelear en lugar de enfrentarte ellos mismos? Es porque su poder se desperdiciaría en una bestia sin mente como tú. Incluso si ganaras hoy, las tres grandes potencias solo enviarían sus fuerzas aquí en lugar de a ellas mismas, ¿y sabes por qué? Porque esa es la mejor manera de limpiar una pequeña escaramuza como esta. Entonces, en lugar de una guerra, será un simple exterminio de una molestia en el mundo. Las palabras que pronunció Shiro Amakusa fueron frías, pero tenían sentido. Desde un punto de vista lógico, si las facciones de la Trinidad habían perdido tanto en la guerra anterior que no podían permitirse una segunda, entonces la solución podría ser destruir al instigador de este incidente y echarle toda la culpa. Aunque Cocabiel creía que podía iniciar una nueva guerra, ¿alguien tomaría en serio una declaración de guerra de un solo enemigo? Incluso si se tratara de un ángel caído del cadre. Ahora déjame preguntarte, ¿tienes alguna idea de quién soy? Soy el que tiene el poder que puede poner de rodillas a todo este mundo, la sombra que se proyecta sobre Japón. Un pequeño ángel lastimoso que cayó en desgracia nunca fue una amenaza para mí. Encendió la oscuridad alrededor de su cuerpo para preparar un ataque final. Terminé contigo, ahora a terminar con esto. Música apagada en algún lugar, en lo más profundo de su mente, Shiro estaba rodeado de nada. Era como un vacío infinito de oscuridad eterna. La oscuridad estaba por todos lados, pero no había nada que se pudiera ver ni escuchar, nada más que oscuridad por todas partes. Se extendía a lo lejos, pero honestamente no había nada allí. Ese vacío era casi sofocante. No había calor, ni aire, ni sonido, solo vacío. Y más que eso, la oscuridad se sentía extraña. Como si, por loco que parezca, la oscuridad estuviera viva, observándolo. Era un pensamiento perturbador. El propio Shiro se quedó con una mirada inexpresiva en su rostro. Como si le hubieran quitado todas las emociones que tenía, y ahora era un caparazón sin vida. Ninguna luz se reflejaba en sus ojos. Casi podría confundirse con un muñeco de tamaño natural. ¿Dónde estoy? El tono de Shiro era tranquilo, distante y vacío. Su voz resonó en ese vacío silencioso. Pronto, parte de la oscuridad comenzó a converger y tomar forma. Después de unos segundos, la oscuridad había tomado la forma de una silueta humanoide. Era un reflejo de Shiro, solo que completamente negro, como una sombra viviente. Solo que todavía tenía rostro y sus ojos brillaban dorados. Esta era el alma oscura de Shiro Amakusa Tokisada. «Estás en lo más profundo de tu mente», respondió a su pregunta. «Así como yo estuve sellado aquí hasta ahora, tú estás atado aquí hasta que tu alma desaparezca». ¿Desaparece? El tono de Shiro no cambió. Sonaba curioso pero no preocupado. «Así es, eres mi recipiente. Solo exististe hasta que pude apropiarme de tu cuerpo. Ahora que lo hice, tu papel está completo. Y como tal, debes desaparecer». Reproducir host, persona 5, regreta al terminar su explicación, la oscuridad bajo los pies de Shiro comenzó a cambiar. En lugar de un vacío plano, ahora se parecía a la superficie de un océano. La oscuridad comenzó a elevarse desde las plantas de sus pies como si lo estuviera tragando, y seguía subiendo. Al ritmo que iba, consumiría todo su cuerpo en poco tiempo. Una vez que la oscuridad se trague completamente tu cuerpo, tu alma dejará de existir y este cuerpo será verdaderamente mío. Pero, ¿por qué quieres mi cuerpo? ¿Y quién eres tú? Él sonrió después de escuchar esas preguntas. Soy un ser que posee el mayor poder de este mundo. Todo lo que necesito es un recipiente que pueda contener mi alma. Y en cuanto a por qué quiero la tuya, es porque me pertenece por derecho. ¿Te pertenece, a ti? La oscuridad llegó a las rodillas de Shiro. Eres mi descendiente, y como tal, mi sangre corre por tus venas, otorgándote un poder con el que otros solo pueden soñar. Gracias a mi poder, has experimentado victoria tras victoria. Pero la verdad es que esas victorias no fueron tuyas. Sin mí, nunca habrías llegado tan lejos. Incluso en tus batallas más importantes, te regalé mi oscuridad. Después de todo eso, no puedes negar que soy el legítimo poseedor de este recipiente.
Sus palabras fueron dichas con confianza y certeza, como si simplemente estuviera enunciando los hechos, y sin embargo, tenían carisma y fluían de él como si no pudieras creerle. La oscuridad llegó al torso de Shirou. Yo, llegué hasta aquí, por ti. Murmuró, mirando hacia abajo como si estuviera tratando de recordar algo olvidado. Tú eres, el legítimo poseedor. Sí, así es. Quédate así y no te resistas. Sigue escuchando la voz de la razón que hay en tu interior. Ya casi lo has conseguido. Gracias a su estímulo, la oscuridad llegó a los hombros de Shirou. ¿Por qué siento que, falta algo? Pensó Shirou. Brillar. Música apagada de repente, una luz verde brillante comenzó a brillar sobre la mano derecha de Shirou. Una luz tan brillante que brillaba incluso a través de la oscuridad que la envolvía. Shirou miró hacia abajo para ver esta luz, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par. Su expresión sin emociones había desaparecido, y sintió que todo volvía a fluir hacia él. Como si hubiera encontrado lo que faltaba. La sonrisa de Shirou se hizo más grande. Soy lo que temes. Pero la gente me llama el Emperador Dragón Rojo. Shirou se rió un poco. Es verdad, soy un demonio, pero... Shirou luego levantó el puño en el aire. También soy el que menosprecia a todas las demás razas, declaró Shirou con orgullo. Tu error fue asumir que podías leer mis movimientos, o incluso asumir que haría lo que pensabas que haría, proclamó Shirou con orgullo. Lo que pasa conmigo es que siempre actúo más allá de las expectativas de todos. Rugió. Sí, a mí me pasa lo mismo. Shirou apretó su agarre. No importa que, soportaré cualquier dolor, por tu bien. Podía sentir sus deseos grabados en su mente, sus luchas marcadas en su cuerpo, su esperanza que lo impulsaba a seguir adelante, su fuerza que derribaba a cada enemigo en su camino, su espíritu que soportaba cada adversidad y siempre se hacía más fuerte, su determinación ardiente que era tan fuerte como un infierno furioso y más dura que el acero. Los ojos de Shirou habían vuelto a la normalidad. Entrégate y entrégate a mí. Continuó, pero de repente, justo cuando la oscuridad llegó al cuello de Shirou, se detuvo y no subió más. Reproducir Host, Persona 5, nuestro comienzo como Dios, lo haré. Shirou rugió con todas sus fuerzas. Desayuno. Un sonido estremecedor resonó en el vacío mientras la oscuridad que rodeaba el cuerpo de Shirou se agrietaba como un cristal y se rompía en pedazos, liberándolo así. Shiro Amakusa estaba estupefacto ante lo que estaba viendo. ¿Qué? Esto es imposible. Nadie debería poder recuperar su sentido de identidad aquí en el vacío. Eso va más allá de tener una gran fuerza de voluntad, ¿no lo sabías? Pensé que me estabas mirando, dijo Shirou, acercándose a él. Siempre actúo más allá de las expectativas de los demás, ¿y sabes por qué? Porque soy Shirou-sama. Shiro Amakusa se burló. No, tú eres mi recipiente. Solo existes para que yo pueda vivir de nuevo, nada más. Shirou sonrió. Parece que no te das cuenta de lo que significa ser Shirou-sama. Significa que eres el que nunca caerá, el luchador más fuerte que este mundo haya visto jamás, el que ha librado incontables batallas y obtenido incontables victorias. Por ese motivo, he vivido para luchar. He luchado contra más personas en una semana que la mayoría de las personas en toda su vida. Y no importa quién se interponga en mi camino, siempre saldré victorioso. Shirou apretó el puño con convicción. Eso es lo que soy, y es más fuerte que tú. Shiro Amakusa podía sentir la convicción que emanaba de Shirou, y sabía que esto no era bueno para él. Cuanto más creciera la convicción y la determinación de Shirou, más imposible sería para él tomar el control de su cuerpo. Necesita hacer algo. Pero olvidas que lo que dices solo es cierto por mí, le recordó Shiro Amakusa. Siempre has necesitado mi poder contra esos ángeles caídos cuando te enfrentaste al Fénix, e incluso ahora. No te hagas ilusiones, argumentó Shirou, sin dar marcha atrás. Por lo que recuerdo, todas esas veces, luché contra ellos solo, y tú solo interviniste cuando estaba a punto de terminarlo. Así que podría haber ganado por mi cuenta, pero tú simplemente te lanzaste para intentar conseguir la victoria para ti mismo. Incluso ahora podría haber vencido a Cocabiel sin ti. Sus palabras estaban llenas de confianza y, mirando hacia atrás, no estaba equivocado. Además, no es como si me hicieras entrenar como el infierno todos los días o me dieras el bostegear, así que incluso si soy fuerte porque soy tu descendiente, podría haber sido fuerte incluso sin ti. De hecho, ya lo soy. Después de escucharlo decir lo que tenía que decir, Shiro Amakusa se quedó en silencio.
Sabía que no podía romper el espíritu de Shirou ahora, por lo que no podía apoderarse por completo de su cuerpo. Sin embargo, sorprendentemente, en lugar de estar enojado o molesto, solo tenía una pequeña sonrisa. ¿Crees que puedes revertir tu situación actual sin mi poder? ¿No estabas escuchando? Por supuesto que puedo. Muy bien. La forma de Shiro Amakusa comenzó a fluctuar y comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Parece que te subestimé. Regresaré a la oscuridad por ahora. Pero debes saber esto. Ahora que el sello se ha roto, nunca podrá restaurarse. El día en que tu determinación se rompa será el día en que resurgiré. Una vez que terminó con esa última advertencia, su forma se desvaneció en el vacío, no quedó rastro de él. Y ahora, Shirou comenzó a elevarse y una luz apareció sobre él como si hubiera aparecido una salida. Shirou sonrió. Ese día nunca llegará. Música apagada de vuelta en el campo de batalla, las cosas seguían igual. Shiro Amakusa se encontraba frente a un Kokabiel caído. Los demás observaban, sin saber qué más podían hacer, y Kokabiel se había quedado sin opciones y solo podía esperar a que la muerte lo reclamara. Shiro Amakusa encendió la oscuridad alrededor de su cuerpo para preparar un ataque final. Terminé contigo, ahora a terminar con esto. Grieta. Sin embargo, justo antes de que pudiera crear su ataque, una grieta apareció en su piel y su cuerpo se congeló. La grieta se extendió lentamente al resto de su cuerpo y el aura negra se filtró de él. El aura negra comenzó a cubrirlo hasta formar un capullo y, durante unos segundos, no se movió. Finalmente, se rompió y se abrió de golpe, haciendo que la oscuridad se desvaneciera en la nada. Todos lo miraron con sorpresa, sin entender lo que estaba sucediendo. De pie en el mismo lugar en el que estaba antes de que se formara el capullo estaba el cuerpo de Shirou. Sin embargo, todos los que lo observaban notaron que el poder de la oscuridad ya no cubría su cuerpo, y más que eso, cuando abrió los ojos, eran de color azul en lugar de dorado. Eso solo significaba una cosa. Apretó los puños y esbozó una sonrisa burlona. He vuelto, perras. Shirou estaba de vuelta. La nobleza Gremory se quedó sin palabras. Todo esto había sido demasiado repentino. Ninguna explicación, ninguna señal. Shirou se había ido y ahora había vuelto. ¿Qué podían decir ante todo esto? Sin embargo, una persona tenía algo que decir. ¿Hermano mayor? Preguntó Mika, casi asustado. ¿Eres tú? Shirou se giró para mirarla, mostrando que sus ojos habían vuelto a la normalidad. Claro que sí, soy yo, dijo sonriendo. ¿Conoces a alguien tan dominante? Sus palabras también eran normales para Shirou, pero no eran sus palabras a las que Mika prestaba atención. La oscuridad y la frialdad de sus ojos habían desaparecido, y ahora sus ojos habían vuelto a ser como ella los recordaba. Lo mismo sucedía con su sonrisa y su voz. Era como el calor del sol que brillaba con sus rayos reconfortantes sobre ella y despejaba cualquier miedo o consternación. Ese era el calor que siempre sentía irradiando del Shirou actual. Esa mirada fue todo lo que necesitaba saber. El que estaba frente a ella era su hermano. Mika sintió tanto alivio que casi se le cayeron las lágrimas de los ojos. ¿Hermano mayor? Pensó con una sonrisa. Ahora, Rias dio un paso adelante. ¿Pero cómo? Pensé que el alma oscura de tu antepasado te había dominado. Shirou, ¿cómo te liberaste? Rias habló por todos ellos. Sus sirvientes, Ren, Shenobia y ella misma. El hecho de que el Shirou que conocían estuviera de vuelta fue un gran alivio para todos ellos, pero al menos les gustaría saber cómo y por qué. Aunque Shirou simplemente se encogió de hombros. Sé que quieres respuestas y admito que es justo que te explique todo esto. Shirou giró la cabeza. Pero ahora no es el mejor momento. Te lo explicaré cuando finalmente limpie este desastre. Pero no te preocupes. No llevará mucho tiempo. Ja 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 ja. Kokabiel se limitó a reír, habiendo recuperado la confianza después de este nuevo giro de los acontecimientos. Tienes razón. Esto no tardará mucho. No sé cómo regresaste, pero tu presencia aquí ha sellado tu propio destino y el destino de todo este pueblo. ¿Es eso cierto? Preguntó Shirou casualmente, sin preocuparse. Lo es. Shiro Amakusa era tu último rayo de esperanza. Sin él, ustedes, débiles, ya no tienen ninguna oportunidad contra mí. Dijo Kokabiel con total confianza. Y no pienses que te dejaré aumentar tu poder de nuevo. Esta vez, te acabaré antes de que puedas intentarlo.
Kokabiel invocó una lanza de luz con el brazo que le quedaba, pero Shirou no parecía preocupado y convocó su Boosted-Gear. No es una mala idea, pero es un poco tarde. Shirou levantó el brazo. Tengo un nuevo truco bajo la manga y estoy seguro de que te encantará. Flash. La joya del Boosted-Gear comenzó a brillar intensamente y Shirou gritó dos palabras que cambiarían todo. Ruptura del equilibrio. Dragón galés. Rompe equilibrios. Ante ese nuevo anuncio, los ojos de Shirou comenzaron a brillar del mismo color que la joya, y una gran cantidad de poder inició un gran pilar rojo ardiente que se elevó hacia el cielo. El poder liberado de su cuerpo comenzó a crear ondas de choque, que alejaron ligeramente a Kokabiel y los demás. Dentro del pilar de poder ardiente, una aura carmesí profunda cubrió el cuerpo de Shirou, y algo comenzó a sucederle. De repente, el demonio de cabello plateado tenía piezas de armadura roja parecidas a escamas adheridas a su cuerpo. Primero estaba la coraza, junto con hombreras y un segundo guantelete en el brazo izquierdo, luego sus piernas y pies también fueron blindados. También se agregó una cola larga antes de, finalmente, el casco y la máscara. El pilar de aura pronto se dispersó, y Shirou se quedó allí, revelando que estaba vestido con una nueva forma blindada. La armadura era roja, tenía una forma afilada y era lo suficientemente voluminosa como para que Shirou fuera tan grande como Sairaok. El revestimiento de la armadura le daba el motivo de un dragón. El guantelete permaneció en su brazo derecho, pero su brazo izquierdo también tenía uno equipado. Sus botas blindadas tenían 3 puntas afiladas. Las joyas del Boosted-Gear ahora estaban presentes en sus brazos, hombros, rodillas y la mitad de su torso. El casco era tan grande como su cabeza y tenía 2 cuernos dorados apuntando hacia adelante. La máscara era afilada, con ojos verdes como viseras. Y finalmente, en su espalda había cosas que se parecían a la propulsión de cohetes y 2 alas rojas que se parecían a las alas de un dragón. Unido a su espalda, colocado en diagonal entre sus alas y jets, estaba Dirnu. ¿Balance Breaker? Preguntó Rías en voz alta en estado de shock, mientras los demás a su alrededor estaban igualmente sorprendidos. Kokabiel apretó los dientes con frustración. ¿De dónde salió eso? Felicitaciones, compañero. Pudiste encontrar un catalizador apropiado para enfrentar tu oscuridad interior. Y con eso, tenías todo lo que necesitabas para lograr el balance break. Drake le informó a Shirou telepáticamente. Entonces supongo que haber sido tomado por él por un tiempo tuvo un lado positivo después de todo, bromeó Shirou para sus adentros. Así parece. Ahora puedes usar tu balance breaker cuando lo creas conveniente. Dime, Drake, ¿qué puede hacer esta nueva armadura? Ya me siento más fuerte que cuando llegué a mi máximo poder antes, pero ¿qué más hay? Para empezar, ya no tienes que esperar 10 segundos para aumentar tu poder. Ahora, mientras llevas esto, puedes aumentarlo continuamente. No solo eso, todas tus estadísticas base han aumentado al nivel de habilidades de un demonio de clase suprema. Sin embargo, ten en cuenta que esta forma tiene un límite de tiempo de solo 12 horas. Una vez que alcances ese límite de tiempo, tardarás 3 horas en recargarte antes de poder volver a usar esta armadura. Además, si se daña o incluso se destruye, repararla absorberá parte de tu poder y acelerará el límite de tiempo. HMPH, 12 horas. Nunca planeé esperar tanto para terminar esto. Shirou pensó con confianza. Luego dijo en voz alta. Oye Kokabiel, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan jodido estás? Tú, Wack. Impulso. 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 Reproducir Host, IQ, batalla de conceptos. Antes de esperar a que respondiera, Shirou se puso en marcha y atacó a Kokabiel. Kokabiel recibió una patada en el pecho y salió volando hacia atrás. Shirou apareció sobre él y le dio una patada con un hacha seguida de un puñetazo en la cara. Shirou agarró a Kokabiel por la cara y lo estrelló contra el suelo, terminando por arrojarlo a un lado. Maldita sea, eso se siente bien. Shirou admiró sus nuevas habilidades con interés y emoción. Balance breaker realmente se siente completamente diferente, pero aún así es una buena sensación. Kokabiel luchó por levantarse y su expresión era opuesta a la de Shirou. No pudo ocultar su frustración. Maldito monstruo. Mira al todopoderoso líder de los ángeles caídos ahora. Pensé que ibas a iniciar una guerra tú solo, se burló Shirou, pensando que era una broma. Supongo que no pensaste bien todo esto. Cállate. Esto es solo por culpa de lo que insinuó Shiro Amakusa. Gruñó Kokabiel.
Si eso nunca hubiera sucedido, ya habría ganado esta batalla. Eso es la guerra, idiota. Argumentó Shirou, descartando su excusa. Luchar contra enemigos fuertes, uno tras otro, sin previo aviso ni descanso. ¿Qué te da derecho a quejarte de ello cuando empezaste todo esto, y ahora vas a pagar por ello? Activó los jets en su espalda y extendió sus alas de dragón. Vas a desear no haber aparecido nunca en mi ciudad. Con la incorporación de los jets y las alas, Shirou se lanzó hacia Cocabiel con una rapidez increíble. Cocabiel intentó dispararle ataques de luz, pero Shirou los vio y los esquivó con facilidad. Peleó también con esta armadura que uno pensaría que lo había hecho durante años. Shirou se colocó detrás de Cocabiel y le dio una patada en el talón al ángel caído, que lo sacudió. Sin perder un segundo, el dragón blindado se lanzó y le dio una patada en la rodilla a la mandíbula de Cocabiel, continuó con un codazo en la mejilla, luego un puñetazo en el centro de la cara, y terminó con una patada en el plexo solar. Cocabiel gimió mientras se esforzaba por invocar otro círculo mágico y disparó docenas de orbes de luz a Shirou. El emperador dragón rojo no se movió y solo tomó su espada. Ahora empuñando a Dirnuin, Shirou cortó y aplastó todos los ataques entrantes como si nada. Cocabiel se estaba desesperando. No podía pensar en nada que pudiera funcionar contra Shirou en este momento. Mientras tanto, Shirou bajó ligeramente su arma y suspiró. Supongo que esta tortura ya ha durado demasiado. Voy a terminar con esto. Esto reavivó la ira de Cocabiel, por la forma en que Shirou lo dijo, como si creyera que podía simplemente terminar la pelea cuando quisiera, y ese era el final. ¿Y qué significa eso? Cocabiel entrecerró los ojos. Esto no ha terminado. En ese momento, estaba preocupado y superado. Todos podían verlo. Pero su orgullo como ángel caído del grupo le impidió reconocer ese hecho. Sin embargo, Shirou ignoró su respuesta y colocó ambas manos en la empuñadura de su espada. Dime, ¿sabías que un ataque de espada es más fuerte si usas ambas manos en lugar de solo una? Ahora Cocabiel estaba confundido. En medio de una batalla, le hicieron una pregunta como esa, una que era ridículamente simple. Era como si alguien preguntara si sabía que el cielo era azul o que la hierba era verde. Casi hizo que Cocabiel pensara que se estaban burlando de él. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Preguntó Cocabiel, irritado. Idiota, eso debería ser perfectamente obvio. Incluso algunos de los demás estaban confundidos. Pero hubo dos que entendieron lo que estaba a punto de suceder. Esos dos eran Kiba y Mika. Debido a que Mika es una estratega, presta atención a cómo pelea Shirou con gran detalle, y debido a que Kiba es un espadachín, siempre se asegura de observar la habilidad de Shirou en el manejo de la espada tanto como pueda. Debido a eso, notaron un detalle en Shirou cada vez que usaba una espada. Siempre blandía su espada con una mano, o en otro caso, Shirou nunca ha blandido su espada con ambas manos. Esto se debe a que Dirnuin era una espada de una mano y Shirou nunca necesitó realmente usar ambos brazos. Pero considerando lo mucho más fuerte que se ha vuelto desde que obtuvo la espada y el hecho de que ahora está en un estado de balance breaker, la cantidad de poder que podría descargar de un golpe a dos manos es algo que ni siquiera ellos pueden predecir. No creo que te des cuenta, dijo Shirou, levantando la espada por encima de su cabeza. Cuanto más fuerte es. Shirou luego baja la espada y corta con ambas manos. ¡Bang! El resultado fue un impacto, estrellándose contra el suelo con la fuerza de una explosión de megatones. Era como si la fuerza combinada de un campo minado se concentrara en un solo lugar y todo explotara al mismo tiempo. El corte de Shirou siempre creaba una onda expansiva que sacudía el suelo tanto que era como un pequeño terremoto, y hacía que una gran cantidad de tierra y polvo explotaran hacia arriba como un enorme pilar. El hecho de que todo esto fuera causado por Shirou blandiendo su espada con ambas manos era aterrador. Ni siquiera aumentó su fuerza. En cuanto a Cocabiel, a quien se dirigía el corte, nadie lo vio después del golpe, lo que les hizo sentir curiosidad por su destino, aunque su curiosidad fue respondida cuando emergió repentinamente del pilar de tierra. Cocabiel estaba en el cielo con sus 10 alas envueltas alrededor de su cuerpo para defenderse. Aunque todavía estaba herido después de recibir ese golpe, tuvo suerte de que el ataque hiciera más daño al suelo. Aunque Cocabiel tenía un corte largo que iba desde su hombro hasta su cintura, el corte en sí era bastante superficial, por lo que pudo evitar lo peor. Cocabiel entrecerró los ojos y miró hacia abajo para lanzar una mirada asesina hacia donde estaba Shirou.
Solo que Shirou ya no estaba allí. De hecho, ya no había rastro de él en ningún lugar del campo de batalla. Cocabiel comenzó a mirar a su alrededor, tratando de encontrarlo. ¿Dónde está? Mientras Cocabiel se preguntaba, escuchó un sonido familiar detrás de él. Impulso. Impulso. Al escuchar eso se dio la vuelta, y llegó justo a tiempo para ver a Shirou a quemarropa frente a él con su mano repentinamente colocada sobre su corte. Fatalidad aumentada. Transferir. Deslizamiento y... El dolor atravesó todo el cuerpo de Cocabiel antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Su cerebro envió una descarga a todo su sistema nervioso. El dolor golpeó de la cabeza a los pies tan rápido que fue como si lo hubiera alcanzado un rayo. El corte superficial en su cuerpo se hizo mucho más grande y ahora era un gran tajo que era casi fatal. Casi parecía que Cocabiel estaba a punto de ser cortado por la mitad por una gran espada. Una enorme cantidad de sangre brotó de su herida abierta y dejó escapar un aullido de dolor. Lo que Shirou acaba de hacer es crear una nueva técnica conocida como Boosted Fatality. Se trataba de una habilidad especial que utilizaba las capacidades aumentadas de su balance breaker. Al utilizar la transferencia en su oponente, en lugar de aumentar su poder, aumentaba la profundidad y magnitud de su condición o sistema nervioso, más específicamente, sus heridas. En resumen, podía duplicar infinitamente las heridas y el dolor de sus oponentes hasta que fueran fatales. Con este poder, podía hacer un pequeño corte en un gran tajo, un hematoma en un hueso roto o incluso convertir el dolor de un puñetazo en el dolor de ser golpeado por una bola de demolición. Además, en manos de alguien como Shirou, el potencial de este poder era aterrador. Aunque Cocabiel estaba lidiando con el dolor que lo golpeó tan repentinamente, Shirou no le dio tiempo para descansar, e inmediatamente siguió su asalto poniéndose detrás de él, extendiendo la mano y agarrando dos de sus alas por su base unida a su espalda. Veamos cómo aprietas los dientes. Apretó más el agarre y empezó a tirar. Se oyó un ruido desagradable, muy difícil de describir. Era un poco como el sonido de la carne y los tendones desgarrados por las manos desnudas. Pero el grito espeluznante que emitió Cocabiel, tanto por la conmoción como por el dolor, era un buen indicio de la grotesca imagen. Se sentía como si le hubieran arrancado dos de sus extremidades. La sangre brotaba de la pequeña parte de su ala que todavía estaba unida a su espalda. La razón principal por la que endureció sus alas para hacerlas tan fuertes como el acero fue para evitar situaciones como esta. Lamentablemente, no eran lo suficientemente fuertes como para detener a Shirou. Y con todo el daño acumulado por su corte y la pérdida de dos de sus 10 alas, sintió que su energía se agotaba y no pudo mantenerse en el aire. La gravedad se llevó a Cocabiel, arrojándolo en una caída en espiral al suelo implacable. Chocar. Cocabiel se estrelló contra el suelo en medio del campo de la escuela. El polvo llenó el aire y él simplemente se quedó allí. Se estaba muriendo. Después de haber vivido durante tanto tiempo, podía sentir que su vida se estaba escapando. Incluso ahora, apenas estaba consciente. Lo único que lo mantenía despierto era el dolor que estaba sintiendo. Y debido a eso, podía escuchar los sonidos del Boosted Gear encendiéndose mientras Shirou acortaba la distancia. Impulso. 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 Shirou estaba cayendo con la velocidad y el impulso de un meteorito. Extendió su puño, que estaba cubierto por una esfera blanca brillante del aura de su propia vida y rebosaba de poder puro. Al igual que Ren, cubrió su puño con Touki, pero como pudo aumentar su poder, la fuerza y el aura que rodeaban su puño estaban en un nivel completamente diferente. Era tan grandioso que parecía que su puño era 3 veces más grande. Golpe de dragón Big Bang. Con un feroz grito de batalla, bajó el puño y descendió hacia Cocabiel, con la intención de acabar con esto. Cocabiel no pudo hacer nada más que observar cómo la muerte descendía sobre él, y al darse cuenta de que allí era donde encontraría su fin, todo lo que pudo hacer fue maldecir al enemigo con nada más que puro odio. Bang. Música apagada cuando el puño de Shirou golpeó, causó un impacto masivo en el centro del estómago de Cocabiel. Se produjo una profunda hendidura en el estómago de Cocabiel, y el suelo debajo se agrietó mientras la sangre brotaba de su boca. El efecto del puñetazo fue tan feroz que provocó otro temblor y creó una explosión de polvo alrededor de los dos. Pronto, cuando el polvo se disipó, solo quedó una figura.
Ese era Shirou con su armadura de dragón, de pie, alto y orgulloso como el vencedor de esta batalla, y debajo de él había una pila de plumas de batalla. Cocabiel estaba muerto. Cuando un ángel caído muere, no deja un cuerpo atrás y su alma se desvanece en la nada. Esas plumas eran todo lo que quedaba, la única prueba de que el ser conocido como Cocabiel alguna vez existió. Ahora todo estaba tranquilo, como una atmósfera pacífica y serena que siguió después de que pasara una fuerte tormenta. Sin lugar a dudas, la batalla a vida o muerte por esta ciudad había terminado. Todos sus enemigos estaban muertos, Excalibur fue destruida y no hubo bajas en su bando. Una victoria perfecta. Shirou. Shirou se giró cuando escuchó a Rias gritar su nombre y vio a los demás corriendo hacia él. Akeno llevaba a Asia, que aún estaba inconsciente, mientras que Zenobia simplemente se quedó donde estaba. Eso fue increíble, lo elogió Rias, genuinamente sorprendida. Ganaste y salvaste la ciudad. Te sorprendes con demasiada facilidad, respondió Shirou, con tono arrogante. Estamos hablando de mí. No había otra manera de que esto pudiera haber terminado. Aún así, sigue siendo una sorpresa que hayas obtenido tu balance breaker en medio de la pelea, razonó Akeno. ¿Cómo sucedió eso? Resulta que tuve el poder para hacerlo todo este tiempo, admitió Shirou con indiferencia. Solo necesitaba aprender a sacarlo a la luz. ¿Cómo aprendiste? Preguntó Ren. Solo necesitaba un catalizador, algo que activara mi mente y desbloqueara mi armadura, explicó Shirou. Básicamente, necesitaba que me jodieran la mente y luego superarlo. Lo entiendo, es un poco como Kiba y su cierre con sus amigos fantasmas, comparó Mika. Shirou asintió. Sí, pero para mí, fue todo el proceso de que el otro yo me robara el cuerpo y luego lo recuperara. Eso me recuerda, dijo Ren. ¿Cómo diablos hiciste eso? Así es, explícate, exigió Rias. Aún no nos has contado qué pasó. Los demás eran de la misma opinión. Todos querían respuestas y Shirou era el único que podía proporcionárselas. En realidad es bastante simple. Verás, mientras estaba dentro de mi mente, el otro yo estaba tratando de apropiarse de mis pensamientos y ahogar mi sentido de identidad y convertirme en un caparazón vacío como una de esas personas vegetales paralizadas, describió Shirou. La idea era que, si me perdía, desaparecería y mi cuerpo sería suyo. Pero lo rechacé y recuperé el control de mi cuerpo. ¿Pero cómo? Koneko dio un paso adelante y preguntó. Estaba mostrando más emoción de lo habitual, sorprendiendo a algunos. Parecía que estaba realmente interesada en la última parte de lo que dijo Shirou. ¿Cómo pudiste mantener el control? Continuó preguntando Koneko, queriendo realmente una respuesta. Para alguien tan fuerte, su dominio sobre ti debe haber sido increíblemente profundo. Es cierto. De hecho, casi no lo logro, respondió Shirou, optando por no cuestionar el cambio de personalidad de Koneko. Pero la clave fue mi fuerza de voluntad. ¿Fuerza de voluntad? Repitió Koneko, confundida, como si esperara algo más. ¿Eso fue todo lo que hizo falta? Eso es todo lo que necesitas, razonó Shirou. Cuando tu mente está abrumada y sientes que te estás desvaneciendo, lo único que te salvará es tu propia fuerza de voluntad. La fuerza mental significa ser capaz de soportar cualquier cosa que te ataque desde adentro y aferrarte a quien realmente eres. Eso es lo que significa tener fuerza de voluntad, y mi voluntad fue lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder esa fuerza oscura. Las palabras de Shirou estaban llenas de convicción y perspicacia. No era lógica ni razón, sino más bien espíritu y emoción. Eso fue lo que lo ayudó a superar la oscuridad que dormía dentro de su corazón, y esa fue la fuente de su voluntad indomable que no se rindió ante nadie. Por supuesto, Shirou no tenía intención de revelar que el alma oscura que dormía en su interior podría regresar si su voluntad se quebraba. Eso solo causaría una preocupación innecesaria. Y él no quería lidiar con eso. Pero, aunque sea simple, eso no significa que todos puedan hacerlo, Shirou se encogió de hombros. Incluso el otro yo se sorprendió de que lo lograra. Cuando lo piensas, la voluntad de cada uno es diferente, y aunque algunas personas pueden hacerlo, siempre habrá otras que no. Ahora Koneko miró al suelo, como si la respuesta que escuchó solo la molestara. Veo que depende de la persona. Su tono sonaba deprimido. Solo algunas personas pueden hacerlo. Shirou no entendía por qué estaba tan molesta o por qué quería saberlo en primer lugar. De hecho, de todos los que estaban allí, la mayoría no sabía qué le pasaba a Koneko en ese momento.
Pero Rias sabía exactamente por qué estaba actuando de esa manera, y eso también la entristecía. Koneko, pensó Rias, entristecida. De todos modos, me alegro de que todo este calvario haya terminado, dijo, intentando cambiar de tema. Debo admitirlo, sin embargo, que no esperaba que las cosas entre tú y Kokabiel fueran tan unilaterales, agregó Ren. En realidad no fue tan impresionante cuando lo analizas en profundidad, dijo Shirou con honestidad. Claro, tenía poder, pero como dije el otro yo, lo desperdició. E incluso con toda la experiencia del mundo, tener poder pero no saber cómo usarlo siempre te llevará a la ruina. Fufuzu. Estoy de acuerdo. De repente se escuchó una voz, era la voz de un joven de su edad, pero no era de nadie del grupo. Esto hizo que todos se pusieran en guardia. El primero en darse cuenta fue Shirou, quien miró al cielo, incitando a todos los demás a hacer lo mismo. Destello. De repente, la barrera que rodeaba la escuela con el propósito de luchar se hizo añicos, y la luz de la luna llena que iluminaba el cielo oscuro de la noche se reveló. La cosa responsable de destruir la barrera fue una figura que se parecía a una bola de luz. Descendió mientras cortaba el cielo del abismo enviando una luz blanca. El ser de luz se detuvo después de aterrizar en el suelo a unos pocos pies de distancia de los demás, y su apariencia ahora era visible. Una armadura de placas blancas. Había joyas en varios lugares de la armadura. También tenía armadura en la cara, por lo que no se podía ver la expresión de la persona. Las alas en su espalda tenían 8 plumas de energía que brillaban de un azul profundo, como un brillo divino en la noche oscura. Pero una mirada a la armadura fue suficiente para saber quién era esta persona. Tenía una forma y un color diferentes, pero era similar, era idéntico al Boosted Heart Balance Breaker. Posiblemente, todos los que estaban allí mirando a esta persona pensaron lo mismo. Entonces, todos entendieron al mismo tiempo. Entendieron lo que era la cosa frente a ellos. El dragón desaparecido. El opuesto al dragón galés, el dragón evanescente. Su armadura era lo opuesto a la armadura de Shirou. La armadura de Shirou era imponente e intimidante. Solo mirarla te hacía sentir amenazado. Era poderosa y opresiva. Pero esta armadura blanca era diferente. Era fascinante y radiante, una vista deslumbrante que se parecía a una obra de arte. Describirla en una sola palabra sería, hermosa. Escalofríos, Shirou, sin embargo, se sentía diferente. El solo hecho de estar cerca de él le provocaba escalofríos en la columna vertebral. No podía explicarlo, pero simplemente no se sentía bien. No era como la sensación que tenía cuando se enfrentaba a las espadas sagradas o a la magia de la luz, pero aún así sentía una especie de sensación siniestra proveniente del ser que estaba frente a él. Se sentía como si, en lugar de su naturaleza de demonio, fuera como si su naturaleza de dragón estuviera rechazando por completo la existencia de esta persona. Has despertado tu balance breaker, dijo el dragón evanescente. Su voz resonó como la de Shirou con su armadura. Supongo que debería felicitarte. Le habló a Shirou de una manera que sonaba como si lo estuviera elogiando y menospreciándolo al mismo tiempo. Rias entrecerró los ojos ante esta persona y dio un paso adelante. ¿Quién eres tú?, preguntó Rias. El dragón desaparecido mantuvo su mirada en Shirou, pero aún así le respondió a Rias. Seguro que ya te has dado cuenta, respondió. Soy el dragón evanescente, más conocido como el emperador dragón blanco. Clash. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Shirou se precipitó como un tren bala y levantó el puño, listo para atacar. Le tomó una fracción de segundo acercarse a este nuevo enemigo y, después de eso, le dio un puñetazo. El dragón blanco no se inmutó y, en cambio, siguió su ejemplo lanzando un puñetazo él mismo. Los dos intercambiaron golpes al mismo tiempo, sus puños chocaron entre sí, creando una onda de choque tan fuerte que destrozó el suelo debajo de ellos. De hecho, fue tan poderosa que casi condensó el aire alrededor de los dos y resultó en que salieran volando hacia atrás. Ambos aterrizaron de pie, a unos pasos de donde estaban antes del choque. Rápido. Reaccionó a mi velocidad máxima como si fuera normal, pensó Shirou, molesto. No lo pillé desprevenido. Un buen puñetazo. Como pensaba, eres fuerte, elogió el dragón evanescente, algo interesado. Teniendo en cuenta que eres mi archirrival, cualquier cosa menos sería decepcionante. Ese puñetazo fue solo un saludo, afirmó Shirou, con el mismo tono. Aún así, buen trabajo bloqueando.
Pero me pregunto si puedes bloquear un puñetazo de verdad. La última parte fue casi como un desafío. Shirou, ¿conoces a esta persona? Preguntó Rias. Ella todavía estaba sorprendida por lo repentino de todo esto y estaba tratando de comprender la situación. Los demás no eran muy diferentes. Shirou negó con la cabeza. No, pero sé quién es. Es el dragón evanescente. Aparentemente, los dos somos portadores de los Sacred Gears que llevan los espíritus de dos dragones rivales, y siempre que los usuarios se encuentran, luchan a muerte, explicó. Y parece que vino aquí para hacer precisamente eso. Sin embargo, no puedo decir que me importe. No me importaría probar los límites de mi nueva armadura. El tono de Shirou era confiado como siempre, pero también denotaba emoción e interés. Ahora que tenía este nuevo poder, él, más que nada, quería usarlo contra un oponente fuerte, y como Cocabiel no estaba ni cerca de cumplir con los requisitos, se sintió decepcionado. Ahora, aquí había alguien con el mismo tipo de armadura de dragón que él, y por lo que parecía, tenía el poder para darle una buena pelea a Shirou. Siempre había sabido que algún día tendría que enfrentarse al Emperador Dragón Blanco desde que Drake se lo había contado. Y parecía que ese día había llegado antes de lo esperado. Lamentablemente, para el entusiasmo de Shirou, el dragón desaparecido bajó los puños. Aunque te parezca atractiva la idea de luchar contigo, me temo que estás equivocado, le informó. No vine aquí para pelear. ¿Qué? Preguntó Shirou, sintiéndose completamente perdido. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué otra razón estarías aquí entonces? La verdad es que vine aquí para recuperar a Cocabiel, admitió el dragón evanescente. Azazel me ordenó que lo trajera de vuelta con vida si era posible. Ahora todos tenían los ojos muy abiertos. ¿Estás diciendo que perteneces al lado de los ángeles caídos? Preguntó Rias, sorprendida. Hay muchos usuarios de Sacred Heart que son miembros de Grigori. Resulta que yo soy uno de ellos, razonó. Aún así, considerando cómo resultaron las cosas, Azazel tendrá que aceptar el hecho de que Cocabiel y los demás están muertos. Espera, ¿estabas viendo la batalla? Preguntó Kiba. Correcto, lo vi de principio a fin, respondió el Emperador Dragón Blanco. Fue muy entretenido. ¿Entretenimiento? Eso es todo lo que tienes que decir. Cuestionó a Keno con despecho, con razón, considerando que todos estaban luchando por sus vidas, y ahora esta persona apareció y les dijo que solo estaba sentado y divirtiéndose mirando todo el tiempo. Casi morimos incontables veces. Nunca pensaste en intentar ayudarnos. No veo el problema. Todos están vivos y al final ganaron, ¿no? Le restó importancia, sin la sensación de haber hecho nada malo. Además, si hubiera llegado al punto en que no pudieran ganar, yo habría intervenido. Aunque ese hubiera sido un resultado decepcionante. Esto solo sirvió para enfurecerlos aún más. Estaba actuando como si sus vidas, o el destino de esta ciudad, fueran un asunto trivial y que verlos luchar solo por el bien de su propio entretenimiento estaba perfectamente bien. Los estaba menospreciando por completo. Si no estuvieran agotados y heridos por la pelea en ese momento, algunos de ellos habrían tenido la tentación de atacarlo. ¿Vas a ignorarme, Blanco? De repente, Drake habló. Esta vez, su voz pudo ser escuchada por todos. ¿La mano del dragón habló? Habló Rias, sorprendida. Así que estabas despierto, Rojo 1. Las alas del dragón blanco comenzaron a emitir una voz, y la pluma de energía parpadeaba como la joya de la armadura del guantelete de Shirou, que también brillaba de color blanco. Los que residían en los Gears se estaban comunicando. Por fin nos conocimos, pero en una situación como esta. Está bien. Es nuestro destino luchar algún día. Cosas como esta pasan. Pero Uite-wan. Ya no siento la hostilidad de tu parte como antes. Rojo 1. Tu hostilidad también es increíblemente baja. Parece que ambos tenemos cosas que nos interesan más que pelear. Así es. Deberíamos divertirnos solos por un rato. A veces no está mal así, ¿verdad? Volvamos a encontrarnos, Drake. Eso también sería divertido, ¿eh? Hasta luego, Albion. La conversación fue entre el Emperador Dragón Rojo y el Emperador Dragón Blanco. Ambos se despidieron, lo que hizo suspirar a Shirou, ya que sabía que una pelea en este punto no iba a suceder. Tenía la esperanza de poder pelear contigo aquí ahora, pero supongo que tendremos que posponerlo, dijo Shirou, decepcionado. Pero no planeo esperar mucho. La próxima vez, resolveremos esto de verdad.
La próxima vez, ¿eh? Repitió el emperador dragón blanco, sin importarle el hecho de que lo habían desafiado. Lo espero con ansias. En realidad, tú eres quien más me impresionó. No solo vi la resurrección de Shiro Amakusa, sino que también te vi superar su posesión, algo que pensé que era imposible. Realmente valió la pena el viaje. Luego, el dragón desaparecido voló hacia arriba y comenzó a despedirse, pero antes de hacerlo, se dio la vuelta una última vez y se enfrentó a Shirou. Antes de irme, tengo una pregunta. Cuando blandiste tu espada contra Cocabiel con ambas manos, podrías haberlo matado en ese momento si hubieras querido, pero hiciste que el ataque solo lo rozara a propósito. ¿Por qué? Shirou respondió inmediatamente. Porque quería probar mi nueva técnica y era el momento perfecto. Hubiera sido un desperdicio no hacerlo. Además, no cambió el resultado final. El dragón desaparecido se detuvo después de escuchar su respuesta y luego dejó escapar un bufido divertido y se dio la vuelta. Eres realmente interesante. Y con eso, una vez más se convirtió en una bola de luz blanca y voló hacia arriba. Voló hacia el cielo nocturno tan rápido que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Llegó y se fue en un instante y todavía estaba envuelto en misterio. En ese momento, había silencio porque nadie sabía qué decir. Rías. El silencio se rompió cuando escucharon la voz de Sona Citri acercándose a ellos, junto con su reina, Tsubaki. Sona saludó Rías con una sonrisa. Por lo que parece, supongo que derrotaste a Cocabiel. Sona abordó el tema principal. Así es, Shirou se aseguró de eso. Rías señaló hacia él. ¿Shirou? Sona miró y se sorprendió cuando vio que la persona a la que Rías estaba señalando era una que vestía una armadura de dragón. ¿Es ese? Sí, respondió Shirou sin esperar a que terminara. Luego se dio la vuelta y, en un pequeño destello, su armadura se desarmó y desapareció dentro de su guante, devolviendo a Shirou a su estado normal. Es mi balance breaker. ¿Despertaste tu balance breaker?, dijo Sona, impresionada, antes de sonreír. Parece que realmente no necesitabas refuerzos. Todos se giraron hacia el sonido de la voz apagada y quejumbrosa de una chica. Asia, que finalmente había recuperado la conciencia y todavía estaba siendo cargada por Akino, miró hacia arriba y abrió los ojos. Luego se giró para ver a Shirou y los demás. Shirou-san. ¿Todos? Asia, finalmente estás despierta, dijo Rías, aliviada. Sí, qué raro, dijo Mika, rascándose la cabeza. Dormiste durante todo el asunto. Asia parpadeó confundida. Shirou solo miró a Rías y dijo. Rías, explícale a Asia todo lo que se perdió. Rías parpadeó por un segundo, pero luego asintió. Está bien. Mika, Shirou se volvió hacia su hermana. Vamos. Nos vamos a casa. Mika corrió hacia su hermano, puso su mano sobre la de él y comenzaron a salir de la escena. Nos vemos más tarde, chicos. Shirou dijo eso de una manera que sugería que ya había terminado por hoy y que no quería discutir al respecto. Considerando todo lo que acababa de pasar, todos simplemente lo dejaron irse, sintiendo que al menos se había ganado eso. Shirou-kun. Gritó Kiba. Esto hizo que Shirou se detuviera junto con Mika. Kiba miró al suelo como si estuviera tratando de encontrar las palabras hasta que lo dijo. Gracias. Aunque Shirou se detuvo, no se giró para mirarlo y dio una respuesta simple. De nada. Y con eso, Shirou comenzó a alejarse nuevamente y continuó su camino con Mika a su lado. Poco tiempo después, en las profundidades del inframundo, en una habitación solitaria pero refinada y muy cara, la criada de cabello plateado de la familia Gremori caminó hasta el borde de la habitación donde se encontraba un trono digno, y sentado en ese trono estaba un hombre vestido con un atuendo noble y una capa de aspecto demoníaco. Este era el hombre que gobernaba el inframundo como su rey, el amo de Graifia y el hermano mayor de Rías. Circex Lucifer, el Satán Carmesí. Esos son todos los detalles que he recibido. Graifia acababa de terminar de informar a su rey sobre el informe de la batalla contra Cocabiel. Ya veo. La respuesta de Circex fue simple, pero tenía una sonrisa muy satisfecha en su rostro. ¿Mi señor? Graifia cuestionó su expresión. ¿No es asombroso, Graifia? Le preguntó Circex a su reina. No hace mucho, cuando lo conocí, su poder ya era el de un demonio de clase alta, y ahora ha llegado a una etapa en la que ha dominado a un ángel caído del grupo como Cocabiel. Se refería a Shirou. Es realmente un joven fascinante, ¿no?
Graifia no parecía compartir su actitud. Mi señor, ese no es el problema principal. Por favor, trate de recordar que no solo se les reveló la verdad sobre la muerte del dios primordial, sino también el hecho de que Shiro Amakusa Tokisada pudo liberarse de su contención, le recordó. Incluso si fue solo temporal, sigue siendo un asunto preocupante. El asunto de la muerte de Dios no podía evitarse. Kokabiel estaba tratando de iniciar una guerra, por lo que hacer algo que pudiera causar discordia era algo que tenía que suceder, razonó Circex. Estoy seguro de que no podía esperar para decirle a alguien esa verdad. ¿Y qué pasa con el otro asunto? ¿Por qué es tan malo que él lo sepa? De hecho, creo que tenía derecho a saberlo, admitió Circex con una expresión seria. Esa oscuridad siempre estuvo con él. El hecho de que estuviera sellada en primer lugar fue una bendición. Pero tener que soportar esa carga durante tantos años, ocultándosela todo el tiempo, solo puedo verlo como una crueldad. Al final, siempre fue su derecho enterarse de esto. Y estoy de acuerdo, pero, aún así, ¿a dónde puede ir desde aquí? Preguntó Graifia, todavía preocupada. Incluso si lo detuviera esta vez, ¿qué pasaría si la oscuridad volviera a surgir? Al final, podría terminar destruyéndolo. Sé que te das cuenta de eso. Es una posibilidad, pero aún así, no me preocupa, Circex sonrió sin preocuparse. He visto lo fuerte que es su voluntad y su determinación, y por eso sé que no se doblegará a ti. En cambio, superará esto y dará otros pasos en su camino, volviéndose así mucho más grande. Esa es la naturaleza de Shiro Tsukiaru. Parece que tienes mucha fe en este chico, comentó Graifia. Sí, después de todo. Creo sinceramente que se convertirá en el catalizador de grandes cambios. No solo en el inframundo, sino en toda esta era. Circex se levantó de su trono. Y creo que es hora de que hagamos algunos cambios nosotros mismos. Con eso, el rey demonio comenzó a caminar y se dirigió hacia la puerta, con la intención de abandonar su sala del trono. Graifia lo siguió un paso atrás y se marcharon. Pero fue tal como él dijo. En ese momento, todo iba a cambiar. En la suerte y en la desgracia. En algún lugar, flotando sobre los cielos de Japón, dos figuras que poseen un gran poder se encuentran en un encuentro que ni siquiera Dios podría haber predicho. El primero fue el dragón evanescente, todavía con su armadura de dragón, que se dirigía a encontrarse con Azazel para informarle de los acontecimientos que se desarrollaron en la batalla contra Kokabiel. Sin embargo, fue detenido por la segunda figura. Este era bastante peculiar, por decirlo menos. La apariencia de este individuo es la de una linda jovencita con cabello largo y negro que le llega hasta las caderas. Sin embargo, a pesar de su apariencia inocente, estaba lejos de ser inocente, ni tampoco era humana. Aunque su cabello largo y negro hace que esta característica sea difícil de notar, sus orejas se diferencian de las de un humano normal, ya que tienen las puntas puntiagudas. Su atuendo consiste en un vestido negro estilo Lolita gótica. Pero lo que realmente destacaba eran sus ojos. Eran ojos de un gris oscuro con pupilas rasgadas como las de un reptil. Pero más allá de eso, parecían vacíos. No solo carentes de color, sino de cualquier forma de vida o emoción. Ojos sin alma, casi como si estuvieran mirando fijamente a un abismo. Aunque lo que el emperador dragón blanco notaba no eran sus ojos, sino el poder que sentía de ella, ¿y quién podría culparlo? Decir que era abrumador sería quedarse corto. Era astronómico. Era como si los poderes de todos en el mundo que se habían sentido hasta ahora fueran insignificantes. Incluso Circex era una piedra ante esta fuerza titánica de la naturaleza. Casi parecía que su poder era infinito, no. No estaría mal decir que su poder era infinito. El emperador dragón blanco ciertamente lo sintió, y aún así no dijo nada. Tampoco lo hizo el ser que estaba frente a él. Y entonces quien rompió el silencio fue Albion. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera imaginé que te vería, Otis. Albion, dijo la ahora nombrada Otis en un tono tranquilo y sin emociones. Ha pasado mucho tiempo. ¿Podrías explicarme por qué estás aquí? Alguien como tú que prefiere la soledad debe tener una razón para presentarse ante los demás. He venido a hablar contigo, dijo Otis, señalándolo. No se refiere a Albion sino al interior del que lleva la armadura. Oh, ¿la existencia más fuerte de este mundo ha venido personalmente a hablar conmigo? Preguntó en tono de broma. No sé si debería sentirme honrado o no. Quiero que te unas a mí. Después de oír a Otis decir eso, algo que no esperaba en absoluto, se interesó un poco en ver a dónde iba esto.
¿Te acompaño? Repitió el emperador dragón blanco. Explícamelo. Tú eres el emperador dragón blanco de esta generación, más fuerte que cualquiera de los que te precedieron. Y has reunido a un equipo de otros seres fuertes. Quiero que individuos fuertes me ayuden a alcanzar mi objetivo, explicó Opis. Por eso te pido que te unas a mí. Una razón interesante, aunque no te preguntaré cómo sabes todo eso, respondió con indiferencia. Si bien tengo curiosidad por saber qué desea el dios dragón infinito hasta el punto de reunir a otros, debo preguntar, ¿qué hay en esto para mí? ¿No te gustaría luchar contra los Asgard? Con solo escuchar a Opis decir esas palabras, se quedó en silencio. No pronunció una palabra, pero sus manos comenzaron a temblar y se convirtieron en puños cerrados mientras todo su cuerpo temblaba de emoción. Y aunque su rostro estaba oculto por su casco, su expresión tenía la de una persona que no podía contener el impulso de hacer una sonrisa hambrienta de batalla. Antes tenías mi interés. Pero ahora tienes mi atención, respondió, todavía emocionado. Ahora, cuéntame más. Mientras tanto, en la residencia Tsukiaru, Shirou estaba en su habitación, acababa de cambiarse el traje de combate y ahora vestía su ropa casual habitual. Después de terminar de cambiarse, se sentó en su cama y, poco después, la puerta se abrió. Entrando a su habitación estaba Mika, que también se había cambiado la ropa con la que luchaba y ahora también vestía su atuendo habitual. Se acercó a su hermano y se sentó a su lado en su cama. Era obvio que incluso después de los eventos de esta noche. O mejor dicho, debido a los eventos de esta noche, no tenían la intención de dormir todavía. ¿Crees que Rías le contó a Asia lo que pasó? Preguntó Mika, desplomado. Ya debería haberlo hecho, respondió Shirou, encogiéndose de hombros. Espero que pueda superar todo esto sin desmayarse otra vez. Sí, pero aún así, Mika parecía preocupada. ¿Qué pasará entonces, cuando realmente se dé cuenta de que Dios está muerto? ¿Estará bien? Será duro, pero tendrá que aceptarlo. No es como si pudieras cambiar los hechos por mucho que los olvides, dijo Shirou, sin simpatía. Además, Asia es más dura de lo que la gente cree. Superará esto, aunque no sea de inmediato. Mika sonrió. Sí, supongo que es verdad. Aunque la sonrisa de Mika desapareció y se inclinó más cerca de Shirou. Pasando a otro tema, ¿qué piensas de todo esto? Preguntó. Todo lo que aprendimos sobre la herencia de mamá y lo que tienes dentro de ti. Fue una gran bomba, estoy de acuerdo, pero al final del día, no cambia nada, dijo Shirou, sintiéndose a gusto. Esto no es diferente de cuando Zenobia nos contó sobre mamá y papá. Al fin y al cabo, la única versión que conocía de ella era Mikoto Tsukiaru, la que nos crió. Incluso si ella tenía esta cosa dentro de ella antes e incluso si yo la tengo ahora. Nos ocuparemos de ello como siempre lo hacemos. Lo entiendo, dijo Mika, que ahora se sentía más tranquila. No importa lo que haya pasado en aquel entonces o lo que pueda pasar más adelante, mientras estemos juntos, todo irá bien. Después de todo, siempre hemos encontrado la manera. Sí, asintió Shirou. Pase lo que pase, no dejaré que esta cosa me encadene. Mika asintió. Te creo. Shirou bostezó y estiró los brazos. Bueno, ya es suficiente por hoy. Descansemos un poco. Está bien. Mika asintió y se acostó, descansándose cómodamente sobre la colcha de Shirou. Shirou parpadeó antes de suspirar. Esto nunca tiene una buena respuesta, pero ¿qué estás haciendo? Dormiré en tu cama esta noche, respondió Mika como si fuera obvio. ¿Y eso por qué? Preguntó Shirou. En lugar de responder, Mika simplemente extendió la mano y agarró su mano con ambas manos, lo que sorprendió a Shirou. Sin embargo, se sorprendió aún más cuando sintió que sus manos temblaban. Al mirar hacia arriba, pudo ver que todo su cuerpo temblaba. Reproducir host, Gintama, las mujeres que preguntan qué es más importante, el trabajo o yo. Merecen un suplex alemán, por favor, solo por esta noche. El tono de Mika era diferente. Ahora hablaba con una inocencia casi infantil. No quiero estar lejos de ti todavía. Mika, Shirou habló suavemente esta vez. Es solo que, en ese entonces, cuando te tomaron el control, tenía miedo de que estuvieras allí y de que de repente te fueras, y no sabía qué hacer o si alguna vez ibas a regresar. Mika ahora tenía lágrimas formándose en sus ojos. Estaba tratando de contenerlo, pero la verdad es que nunca he tenido tanto miedo. Y todavía tengo miedo de que si me voy, desaparezcas de nuevo.
Shirou extendió la mano y la usó para levantarle el rostro hacia él. Luego, con ternura, le secó las lágrimas y le bajó la mano. Siempre te preocupas demasiado. No me iré a ningún lado, no mientras tú sigas aquí. La tranquilizó con un tono suave y cariñoso. ¿Por qué no puedes creer que estaré bien? Mika resopló y luego le sonrió. Soy tu hermana pequeña. Mi trabajo es creer en ti y preocuparme por ti al mismo tiempo. Shirou soltó una pequeña risita. Entonces, las hermanas menores son una verdadera molestia. Shirou se acostó y apoyó la cabeza en la almohada mientras Mika se acercó y abrazó a su hermano como si fuera una almohada, apoyando la cabeza en su costado mientras envolvía sus brazos alrededor de su brazo. Esta vez, Shirou no se quejó. Hola, hermano mayor, dijo Mika en voz baja. Siempre estaremos juntos, ¿verdad? Así es, respondió Shirou con seguridad. Ahora, hasta el fin de los tiempos, no dejaré que nada me detenga. Mika se sintió más en paz y cerró los ojos. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. En ese momento, no les preocupaban los vientos de cambio que se avecinaban en el futuro ni los horrores de las oscuras verdades que resurgieron del pasado. Lo único que les importaba era ese momento en el tiempo. No importaba en qué dirección giraran las cosas o qué cargas inestables reaparecieran, había algo que nunca cambiaría. Esos dos nunca se separarían. Música apagada. Ese es el capítulo. En primer lugar, Cocabiel está muerto, decidí que prefería matarlo en lugar de que lo golpearan y luego lo encarcelaran. Además, es más propio del estilo de Shirou matar a sus oponentes. Pero aún así, fue vapuleado por Shiro Amakusa y luego por el balance breaker de Shirou. El tipo simplemente no puede tener un respiro. Hablando del balance breaker de Shirou, quería presentarlo a lo grande y pensé que este era un buen momento. Y sí, Shirou ahora puede usar el balance breaker cuando quiera, lo cual es bueno porque lo necesitará. En cuanto a Shiro Amakusa, como viste, es increíblemente fuerte, pero aún no es su máximo. Quería demostrar su poder superior y su habilidad abrumadora. Su lucha es en realidad muy similar a la de Shirou en el sentido de que tiene poder y es inteligente en cuanto a cómo lo usa. Y no te equivoques, no hemos visto lo último de él. Obviamente no iba a romper la voluntad de Shirou porque, bueno, seamos sinceros, eso es imposible. Pero a su debido tiempo, resurgirá, y será en circunstancias aún más locas. Ahora, para Bali, hice su entrada diferente a la del canon porque no quería que detuviera la pelea. Además, su interacción con Shirou es para mostrarte qué tipo de rivales serán. No será como la broma lamentable de una rivalidad donde uno está claramente por encima del otro en todos los sentidos como era en el canon. Será una verdadera rivalidad contra dos luchadores fuertes que aman pelear. Además, los dos son muy parecidos. También agregué la última escena con Opis porque escuchamos que sucedió, pero nunca la vimos, así que decidí incluirla en esta historia. Escribí el relato tal como lo imaginé. De todos modos, gracias por leer, espero que lo hayas disfrutado. Si quieres más, deja una reseña. Si te gusta la historia, haz clic en seguir /favorito. Si quieres una versión anterior, no dudes en convertirte en mecenas y, como siempre, que tengas un día genial. Fin del capítulo 23.